Hoy esta mañana sería más la cuestión del perdón, el perdón. Y comienzo, este texto os lo paso después, lo tenéis aquí, pero lo tendréis al final. Voy a leer es un relato de Jorge Luis Borges. Dice así: caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos porque ambos eran muy altos. Los dos hermanos se sentaron en el suelo, hicieron un fuego y comieron. Quedaron en silencio, a la manera de la gente cansada cuando acaba el día. En el cielo empezaba a brillar alguna estrella que aún no había recibido ningún nombre. A la luz de las llamas, Caín percibió en la frente de Abel la marca de piedra y dejó el pan que estaba a punto de llevarse a la boca y le pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel contestó: ¿me has matado tú o he sido yo quien te ha matado? Ya no lo recuerdo. Aquí estamos juntos de nuevo, como antes. Dijo Caín: ahora sé que en verdad me has perdonado, porque olvidar es perdonar. Yo también trataré de olvidar. Bueno, pues creo que este texto expresa muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es la relación olvido-perdón, olvido y perdón, ¿no? Y hay que entender bien qué es lo que se olvida y bien lo que se recuerda, ¿no? Porque si somos seres de experiencia y nuestro caminar haciendo experiencia nos hace sabios y sabias, porque aprendemos las cosas, no podríamos simplemente olvidar. Entonces, ¿de qué nos serviría la experiencia si no la recordáramos? Lo que pasa es que hay un modo de recordar tóxico y un modo de recordar salvífico. Como hay un modo de olvidar salvífico y hay un modo de olvidar desmemoriado. Entonces, todo depende de qué recordamos y qué olvidamos y tener bien de qué corresponde a cada cosa, ¿no? Bueno, porque lo que Abel generosamente olvida, ¿no?, es que ha sido agredido por su hermano, pero lo que no olvida es que son hermanos, eso no lo olvida, porque están ahí de nuevo, por lo tanto olvida algo, pero no lo olvida todo. Pues ahí está, ¿no?, el arte de la memoria, ¿no?, que nos haga aprender de las experiencias padecidas y provocadas para no caer en ellas, no solo para no caer en ellas, sino para aprender a través de ellas. Experiencia viene de puerta, puerto, pareo, significa puerta, puerto, experiencia, ¿no? El que hace experiencia de algo es el que atraviesa una puerta, o el que llega a un puerto y sale de ese puerto bien cargado. Es el que comienza una travesía, habiendo pasado por ella, ¿no? Experto, alguien que conoce los puertos, conoce y atraviesa las puertas, y de cada puerto y de cada puerta pues hace un recorrido y va adquiriendo sabiduría, que es de lo que se trata, ¿no? Por lo tanto, no podemos perder la memoria y al mismo tiempo tampoco nos conviene alimentar memorias tóxicas, ¿no? Entonces, nuestra gran pregunta es ¿qué recordamos y qué olvidamos, ¿no? Entonces sí que podemos elegir olvidar lo que nos hace daño y quien nos ha hecho daño, pero no olvidar lo que nos ha hecho daño, porque lo que nos ha hecho daño es lo que debemos de aprender precisamente, ¿no? Pero en cambio podemos olvidar quién nos ha hecho el daño en el sentido de culpabilizarlo, aunque evidentemente esa persona también forma parte de la experiencia, por lo tanto entendemos a lo que me estoy refiriendo, ¿no?
De hecho, la Eucaristía es la memoria de un asesinato. Jesús, en la noche de la última cena, tomad y comed, porque me van a coger la vida, me van a matar, ¿no? De la forma más vil e infame, como todos los poderosos han hecho juicios falsos sobre quienes querían acusar, ¿no? Por lo tanto, estamos haciendo la memoria, celebrando la memoria del asesinato, según como lo miramos, ¿no? Y eso aumentaría nuestra rabia, nuestro enfado, ¿no? Pero el mismo acto es la memoria de otra cosa, es la memoria de una entrega, y es el memorial de esa entrega. Y eso no lo olvidamos, no solo no lo olvidamos, sino que lo revivimos y tratamos de volverlo a hacer hoy presente, ¿no? Por lo tanto, es el memorial, y toda la historia de Israel es la memoria, Nosotros celebramos que es el memorial, por lo tanto, no es la desmemoria. Y sin embargo, lo que estamos recordando es un aspecto de eso que sucedió, no los aspectos oscuros o perversos, digamos, ¿no? Sino los luminosos, como la memoria de lo luminoso, que su entrega atraviesa la tiniebla, de la venganza, del poder, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues todo esto tiene mucho que ver con el tema de la no violencia, ¿no? Porque, decíamos ayer, no es un buenismo, una ingenuidad, pues no todo el mundo es bueno, no. O sea, todo el mundo es bueno, todo el mundo desea ser bueno, pero bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Por lo tanto, no, el inocente no es el ingenuo, y esto es muy importante, ¿no? El ingenuo es el que no sabe, el que no ve el mal por ninguna parte, y entonces el mal se te puede zampar en cualquier momento, ¿no? Si acaricias un cocodrilo, pues no es lo que toca acariciar un cocodrilo, digamos, ¿no? A distancia, eso sería la persona ingenua, ¿no? El que no distingue, ¿no? los diferentes amenazas, y en cambio el inocente es el que, sabiendo que hay peligro, y peligra su propia vida, se determina en no dañar a nadie ni a nada, sino a costa de dejarse dañar a sí mismo si fuera necesario. In nocet, el que no daña, significa textualmente la palabra, ¿no? El que se determina a no dañar a otros y antes se deja dañar a sí mismo, como leíamos ayer en Gandhi. La fuerza de la no violencia está no en matar, sino en morir, Esa es la fuerza de la no violencia. Bueno, pues Jesús entregándose a la muerte, nadie me arrebata la vida, soy yo quien doy mi vida, antes de que me vengan a buscar, antes de que Judas me traicione o lo que fuere, yo ya sé que eso va a pasar y que es necesario que pase, y por lo tanto voy con plena conciencia, por lo tanto no ingenuamente, pero sí inocentemente hacia la cruz, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? Bueno, por lo tanto, el memorial, recordamos y celebramos cada Eucaristía, como hace una hora, el memorial de la entrega del inocente, y ahora vamos a desarrollar más esta cuestión, simbolizada precisamente en la imagen del Cordero. El Cordero es el que simboliza el inocente, y justo antes de comulgar decimos 3 veces: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Eso lo decimos antes de comulgar. ¿Por qué el Cordero de Dios? ¿Quién es el Cordero? ¿O qué es el Cordero, no? Bueno, cuando Juan el Bautista ve por primera vez a Jesús en la cola del Jordán, que ha sido su discípulo, y en el momento de la teofanía del Jordán, no solo por lo que parece entender el texto, no solo Jesús la ha recibido, sino que Juan se da cuenta de que ahí ha pasado algo importante, y como cabe ese momento de la identificación de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Juan el Bautista entiende que ya ha cumplido su misión, que era preparar los caminos del que había de venir, pero no sabía por qué camino iba a venir, ni bajo qué manifestación iba a aparecer. No lo sabía. Preparaba algo que presentía, pero que no sabía, ¿no? Y ante la
teofanía del Jordán, ante ese hombre uno de tantos, como uno de tantos, como dice Filipenses 2, ¿no? Él, siendo de condición divina, no se aferró a su condición divina y se hizo uno de tantos, hasta la muerte y una muerte en cruz. Bueno, pues ese uno de tantos que pasa desapercibido a todos los demás que estaban junto a él, pero no a Juan, que ha afilado su mirada en el desierto, ha afilado su mirada en el valle de Batilcas, digamos, ¿no? a aprender a percibir lo invisible. Se da cuenta de quién está ante él y dice: he aquí el Cordero de Dios. El atributo que le da, el apelativo que le da, no es el león de Judá, no es el águila imperial romana, no es el buey o el búfalo que aparece en otros, hoy mismo, digamos, en uno de los salmos, les da la fuerza del búfalo, etc. Hoy mismo lo hemos leído, sino el Cordero de Dios. De toda la iconografía animal, digamos, ¿no? La arquetípica, el Cordero, ¿no? ¿Por qué el Cordero? No sé si habéis tenido alguna vez un corderillo entre vuestros brazos. Es una cosa de las cosas más preciosas que hay en esta vida, ¿eh? Bueno, a mí me pasó porque había un corderillo y fui a cogerlo. No pesaba, era como nada. No pesa, yo pensaba que tenía el tamaño como un perro, ¿no? Un perrito, los perritos son más rechonchos, o más grasa, o más huesos, o más no sé qué tienen, que pesan más, ¿no? Al coger el cordero parecía lana, ¿no? Pura lana. Y se dejó acariciar y se estuvo ahí, ¿no? Enseñándose a mis brazos, que en este caso yo me iba a sacrificarlo para nada al mundo, ¿no? Pero el cordero lame la mano del que le va a sacrificar, ¿no? O sea, ese es el cordero, ¿no? Lame la mano del que lo va a sacrificar, ¿no? Bueno, pues ese es el Señor, ¿no? El Cordero de Dios. Hoy lo leemos también, mi amigo Padre, que ha contado esto a los sabios y poderosos y lo ha revelado a los pobres y sencillos, ¿no? O sea que todas estas imágenes son confluyentes, ¿no? Bueno, pues el Cordero de Dios es el que está en el libro del Apocalipsis. En el último texto de Apocalipsis, o sea, el último texto del Nuevo Testamento, de hecho de los dos testamentos, son con toda una cantidad de imágenes acerca del dragón, que van a hacer todavía. Pero lo central, donde está de hecho el dragón como arquetipo oscuro, pero el Cordero de Dios es el arquetipo luminoso. El Cordero preside muchas de las escenas, concretamente capítulo 5 y 10. En el capítulo 5 aparece el Cordero sentado en el trono. O sea, la imagen es muy fuerte, no es Jesús, no es Cristo, es un Cordero el que está ahí sentado. Evidentemente es Cristo, pero es decir, no bajo una forma antropomórfica, sino bajo una forma de Cordero. Bueno. Y entonces, pero el libro de la vida está sellado, no está ahí el Cordero, todos tienen el libro de la vida, pero nadie puede abrir el libro de la vida, ¿no? Está sellado, ¿no? ¿Quién abrirá el libro de la vida, no? ¿Quién nos ayudará a vivir? ¿Quién nos dará la posibilidad de vivir? Entonces se oye una voz que dice: la sangre del Cordero abrirá el libro, ¿no? Ese sello rojo seco se convierte en sangre líquida que abre el libro, ¿no? El libro de la vida será abierta por la sangre del Cordero, ¿no? Por aquel que entregando su vida nos da la vida y por lo tanto el libro de la vida se abre, en lugar de estar cerrado, ¿no? Esa sangre del Cordero, que abre el libro de la vida, es el que está en el trono, diciéndonos: recibid mi inocencia, ¿no? Ser capaces de abriros a mi inocencia, ser capaces de empaparos de mi inocencia, ¿no? De que mi sangre abra el libro de vuestras vidas, porque al final cada uno tiene el libro de la vida, que es el libro que cada uno es, digamos, ¿no? Donde Dios escribe su relato, que es el relato de nuestras vidas, ¿no? Pero eso está sellado, ¿no? ¿Cómo se abre? Pues dejando que su sangre, o sea, su sangre tendría como su entrega inacabable, inacabablemente renovada, nos bañe en él, ¿no? Vale.
Entonces, esto es el capítulo 5, en el 7, he dicho 11, pero no es entonces el 7, el 5 y el 7, hay una gran multitud también adorando al Cordero, y entonces una gran multitud vestidos de blanco, con túnicas blancas, ¿no? Y entonces el anciano le pregunta al vidente, ¿qué ves? ¿No? Y digo, pues esta multitud de tantísima gente vestidos de blanco, ¿no? Y el anciano le pregunta, ¿y de dónde vienen? Digo, Señor, no sé de dónde vienen. Y entonces responde la voz, vienen de la gran tribulación, ¿no? Pero han bañado sus túnicas manchadas con la sangre del Cordero, y eso las ha vuelto relucientes, ¿no? Viniendo de la gran tribulación, viniendo de Gaza, viniendo de Ucrania, viniendo de Sudán, viniendo de las violaciones, viniendo de la gran tribulación, toda la humanidad. Desde hace milenios de años venimos de la gran tribulación, y sin embargo, hay la posibilidad de que esa sangre con la que nos manchamos los unos a los otros pueda ser limpiada por la misma sangre. La sangre limpia la sangre. No se va con jabón, ¿no? Se va con sangre, pero la sangre opuesta, la sangre entregada, no la sangre provocada, ¿no? Ese es el giro, ¿no? Esa es la visita que Dios ha hecho a los seres humanos, ¿no? Dad la vuelta a eso que estáis viviendo, porque en eso que estáis viviendo está vuestra salvación y vuestra condena. En cada situación que vivimos está o nos salvamos o nos condenamos. Y el que nos salvemos o nos condenemos, digamos, o sea, que condenemos en el sentido de repetir nuestros infiernos, a eso me refiero, ¿no? No es que nadie nos condene, sino que multiplicamos o perpetuamos nuestros infiernos o se convierten en puertas del cielo, del paraíso, en función de cómo respondemos a cada situación. Cada situación tiene la primicia de cielo o de infierno, ¿no? De salvación o de condena. Contestamos, o sea, vertimos junto con nosotros la sangre del Cordero, que es amor y entrega, que es la Eucaristía, o nos seguimos mordiendo los unos a los otros, defendiéndonos, manipulándonos de diferentes formas de agresividad y de violencia. No es solo la visible, hay muchas formas invisibles, ¿no? de crear separaciones, y etc. ¿no? Bueno, pues esa es la bienaventuranza, esa es la puerta abierta, que es, claro, muy difícil, pero muy simple, no es complicado, es simple, lo que pasa es que es muy difícil, no es lo mismo simple que complicado, es sencillísimo, lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Girar, pero está siempre a nuestro abasto, ¿no? Nada nos impide poder contestar siempre de un modo humano, cada vez de un modo humano, ¿no? Y ese modo nuevo es la sangre del Cordero, es tomar y comer, tomar y beber, aquí estoy, aquí me entrego, y entre todos entonces hacemos la comunidad, hacemos la familia, hacemos la sociedad, hacemos la iglesia, hacemos todo lo que hay que hacer, ¿no? Que es siempre lo mismo al final, ¿no? O sea, o nos ayudamos o nos devoramos, ¿no? O sea, o como o me dejo comer. Bueno, dicho brutalmente, Bueno, es la Eucaristía, Entramos como devoradores de nuestra propia hambre, y si comulgamos verdaderamente, salimos convertidos en pan, ¿no? Nuestra hambre de pan nos convierte en pan, ¿no? Y esa es la buena nueva, ¿no? Eso es lo que es Cristo, ¿no? Bueno. Sí. Un inciso pequeño. ¿Podrías poner un ejemplo sencillo, concreto, cotidiano de eso que estás diciendo? Si lo ves pertinente. Bueno, yo creo que todos podemos poner múltiples ejemplos, ¿no? de un poco lo que estuvimos hablando ayer, ¿no? Es decir, puedo responder con la misma dureza o agresividad con la que me están tratando, o puedo entender que la otra persona es incapaz de dirigirse a mí o de otro modo porque está tan
atrapada en su dolor o en su rabia, y la rabia detrás tiene siempre dolor, lo que hay siempre detrás de nuestras inadecuaciones es dolor, no sabemos qué hacer con él, entonces la mayoría de veces se convierte en rabia, y esa rabia es la que nos llega a nosotros, que entonces nos enrabia, entonces bueno, y ahí estamos en la espiral de esto, a detener y decir, no, vale, volvemos a la imagen de la mejilla de ella, ¿no? Me miras o me insultas o lo que sea, no devuelvo, sino que trato de comprender qué hay en ti que hace que reacciones así, que no es nada que en el fondo va contra mí, sino que es contra ti mismo, o sea, es el libro de la vida, lo tienes cerrado, está sellado el libro de tu vida, ¿no? Y ni lo lees ni lo dejas leer, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se abre la única forma de ayudar a abrir tu libro es te perdono en el sentido profundo de la palabra, digamos, ¿no? Que es lo que hace Abel con su hermano Caín, ¿no? No te tengo en cuenta, me hiciste a mí, te lo hice yo a ti. Si a mí me hubiera pasado lo mismo que te pasaba a ti, que tenía la sensación de que Dios te acogía más tus ofrendas que las mías, pues igual te mataba yo a ti, digamos, ¿no? Fue al revés, pues fuiste tú que me bastaste a mí, pero al final, si todos somos iguales, o sea, en el sentido de todos tenemos la misma necesidad de ser reconocidos, ¿no? Y cuando nos somos reconocidos, o nos hundimos y nos deprimimos o nos autoaniquilamos en diferentes formas de disminución hasta el extremo, ¿no? Puede ser o agredimos, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? O sea, o nos vamos disminuyendo y desvalorizando y anulando lo que somos, o cargamos hacia el otro. ¿No hay ninguna alternativa entre disminuirse y devorar al otro? Sí la hay, claro que la hay, ¿no? Es detenerse, comprender lo que me está pasando, o sea, sentir, y eso es importante, no solo pienso en el otro antes de pensar lo que me está pasando a mí, ¿no? Y tengo que ver el dolor que eso me está provocando, o la rabia que me está provocando. Eso es absolutamente necesario. La no violencia comporta un gran autoconocimiento, ¿no? Entonces, y ahí estamos, ¿no? Bueno, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué me está molestando tanto cómo me está tratando? Bueno, porque en mí hay muchas heridas también, de haberme sentido ninguneado, entonces todo eso, cada vez que toca la misma herida, quien quiera que la toque, abre en mí todas mis heridas, ¿no? Pero si en lugar de responder con la misma herida, con la misma arma, soy capaz de, vale, me duele, lo que decíamos ayer, me duele, pero no vomito mi dolor, sino que lo contengo, y vamos a tratar de darle la vuelta a esto, digamos, ¿no? Y la única manera que hay de darle la vuelta es entregándome, o sea, mirándole, o sea, no devolviendo lo mismo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen en la cruz, Jesús, ¿no? Por lo tanto, perdonar no significa, simplemente, o sea, no es un perdón de nuevo de olvido, no es ese perdón de olvido, sino que es ese perdón de comprensión de por qué esa persona está actuando así, y es el olvido del daño que me hace a mí, pero no de lo que está provocando que esa persona inadecuadamente y continuamente esté actuando así conmigo y con los demás, digamos, ¿no? No sé si con esto doy un poco de... Bueno, ¿vale? Pues eso, por lo tanto, requiere una gran autoescucha, una gran contención, una grandísima contención de no entrar en la reacción inmediata, y requiere sabiduría, porque significa conocimiento de mí mismo y conocimiento de la otra persona, por tanto de la condición humana, porque al final los mecanismos son los mismos, digamos, aunque estén más o menos camuflados, ¿no? Si pudiéramos tener como la lucidez de comprender que siempre, detrás de cada actuación inadecuada hay dolor, eso nos permite acercarnos con mucha más compasión a esa situación. No para justificar la agresión que está haciendo, pero para comprender a la persona desde dónde esa actuación está hecha. Entonces eso nos permite una respuesta muy diferente de la acción-reacción, que es la que estamos todos metidos, ¿no? Y esa es la sangre del Cordero. Esto es la Eucaristía, ¿no? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿Y el pecado cuál es? Pues arrebato. El pecado original, perdón, voy un poco de giro, pero bueno, no giro,
rompió un poco la palabra pecado, ¿no? Una palabra muy fea de la cual hemos abusado y no nos gusta nada, pero es 100% real. O sea, ¿qué es el pecado? El pecado es nuestra desfiguración. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y hemos perdido la semejanza. Todo aquello que nos desfigura es pecado porque rompe la imagen originaria en la que Dios se puede mirar y nosotros podemos ver a Dios, ¿no? O sea, no desde el lado de la culpabilidad, sino desde el lado de la conciencia, de nuevo, la conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Está desfigurándose la imagen original. ¿Y cómo se desfiguró esa imagen original? Por el gesto primordial de arrancar la manzana famosa, digamos, ¿no? Que debe ser mucho más que una manzana, probablemente, ¿no? Pero bueno, sea lo que fuere, es en el paraíso, ¿eh? Que es un lugar de plena armonía, donde Dios, la comunidad humana y la naturaleza están unos dándose en nosotros, ¿no? Esa plena armonía del Edén, que nuestros antepasados lo estaban buscando entre el Tigris y el Éufrates, y luego hemos entendido que no es un lugar, sino que es un modo de estar en todos los lugares, ¿no? Paraíso en Edén es un modo de estar en todas partes, no en un sitio, sino un modo de estar en todos los sitios, es decir, en armonía. Dios paseándose por el jardín, los seres humanos cuidando del jardín y los animales conviviendo. Hasta que aparece una sospecha, ¿de dónde sale la sospecha? No se sabe, pero una sospecha. ¿Y si resulta que Dios nos ha dado todo menos esa manzana o ese árbol, ese fruto del árbol para que no seamos como Él? ¿De dónde viene esa sospecha? Si lo ha dado todo, ¿no? O sea, ¿qué te falta de nuevo, ¿no? ¿Qué carencia hay ahí para que pienses que Dios se ha escondido algo si lo está dando todo, ¿no? Bueno, pues esa sospecha se mete en algún sitio y entonces, agarro, ¿no? Cojo. Y cuando desgarro la manzana, el fruto del árbol de la vida, lo desgarro, la vida salta en mil pedazos, ¿eh? Pero no porque nos expulse nadie del paraíso, sino que nosotros nos autoexpulsamos del paraíso cuando nuestra mano se convierte en una garra, ¿eh? Porque cuando nuestra mano para coger se convierte en una garra para arrancar, ¿quién entonces respeta a quién? Y entonces, asustados de su propia transgresión, se esconden de Dios. Lo peor que nos puede pasar es tener miedo a Dios, ¿no? Se esconden de Dios y dicen, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? En tu propia oscuridad, ¿dónde estás? Y Adán no sabe responder dónde está, solo siente vergüenza, ¿no? Pero vergüenza significa que ni siquiera se ve a sí mismo. Bueno, todo el relato, ¿no? Pero donde voy es que la prohibición, ¿por qué? ¿Por qué esa prohibición de tomar el fruto del árbol de la vida? Pues porque cada ser humano, cada persona, cada situación contiene algo sagrado que no puedes arrancar tú a tu antojo, ¿no? Hay una sacralidad en cada ser que no puedes tú tomar porque te apetezca, sino en el respeto de la alteridad, en el respeto del otro, de la persona, del árbol y de Dios mismo. Acojo lo que se me da, pero no lo puedo pretender arrancar. Si lo arranco, cometo el pecado original, porque el pecado original significa el acto originario que origina todos los demás desórdenes, ¿no? Cualquier pecado que podamos imaginar de cualquier tipo, desde los más evidentes hasta los más sutiles, siempre tienen un único origen, que he arrancado algo, ¿no? que lo he devorado, ¿no? Por eso es el pecado original, ¿no? Simbolizado en una inocente manzana, pero es que detrás de ese movimiento está todo, digamos, ¿no? Cualquier pecado que puedas imaginar no tiene más que, ni menos, ¿no?, que arrebatar la vida en lugar de recibirla. Y como Jesús da la vuelta al árbol de la vida, bueno, la crucifixión, Cristo crucificado en el árbol de la vida, por el lado de aquí es cruz, es destrucción, es desfiguración, y por el lado de allá es la resurrección, ¿no? En el mismo árbol está la cruz y está el árbol del paraíso, ¿no? Y el fruto que pende del árbol es Cristo mismo, ¿no? Es el fruto que pende del árbol. Y si lo arrancamos, lo desfiguramos, y al desfigurarle, nos desfiguramos. Y en cambio, al recibirlo, la Eucaristía, tomad y comed, mi cuerpo, tomad lo que soy, la sangre que desciende, que brota del árbol de la cruz, convierte el árbol
convierte la cruz en árbol del paraíso, ¿no? Todo está ahí, en el mismo sitio. Bueno. Y por esto, este texto luego os lo paso, 2 Corintios 5, quien está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas todas las cosas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios está en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados, y nos encargó a nosotros la palabra o la misión de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaros con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios con él, ¿no? Es todo esto que hemos dicho, ¿no? No es que Jesús se hiciera en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, sino Jesús se hizo semejante en todos nosotros porque no tenía pecado. No menos en el pecado, sino porque no tenía pecado. Es decir, porque no tenía movimiento de autorretención, digamos, ¿no? O de autoposesión, porque se entregó hasta el final y porque en él no había ese movimiento de querer devorar, sino porque él es puro, porque es Dios, ¿no? Amor, Dios es amor, Cristo es Dios encarnado, por lo tanto, y Jesús es Dios hombre y como Dios en el mismo movimiento total de nación, por eso pudo llegar hasta el final y son todos lo que nosotros somos porque no se reservó nada a sí mismo. Y eso es lo que nos salva. Esa es la sangre del Cordero que sigue regando el árbol de la vida, digamos, ¿no?